Muy bien, primer ejemplo que vamos a resolver. Dice así, ¿cuál es la velocidad del sonido en el aire cuando la temperatura es de 5 grados centígrados, 10 grados centígrados y menos 7 grados centígrados? Muy bien, entonces el inciso A dice encontrar la velocidad del sonido en el aire para una temperatura de 5 grados centígrados. La fórmula pues es esta que tenemos aquí. Nos sirve para encontrar la velocidad del sonido en el aire a cualquier temperatura. Recordando pues como les decía que la T pues es la temperatura en grados centígrados, ¿no? Entonces la velocidad del sonido en el aire pues son los 331, es a 0 grados, más 0.6 por los grados centígrados de temperatura. Bueno, aquí tenemos una temperatura de 5 grados centígrados. ¿Qué hacemos? 331 más 0.6 por los 5 grados centígrados del dato. Aquí lo tenemos. Multiplicamos y nos da 3. ¿Qué unidad nos queda de esa multiplicación? Pues esos grados centígrados se cancelan con eso de acá, de la misma fórmula. Y nos quedan metros sobre segundos. Es decir, 331 más 3, 334 metros por segundo sería la velocidad del sonido en el aire para una temperatura de 5 grados centígrados. Muy bien, excelente. Ahora sí, inciso B dice para una temperatura de 10 grados centígrados, pues es exactamente lo mismo que el inciso A, ¿verdad? Aquí la temperatura vale 10, así que 0.6 por 10 nos da 6 metros por segundo. Recordando que esos grados centígrados, estos se cancelan con estos grados centígrados. Quedan 6 metros por segundo. Más 331, pues nos da 337 metros por segundo. Es decir, la velocidad de sonido en el aire para 10 grados centígrados de temperatura son 337. Bueno, si la temperatura es de menos 7 grados centígrados, ¿qué pasa? Pues aquí sería menos 7 la temperatura, ¿verdad? 0.6 por menos 0.7 nos queda menos 4.2, o sea, más por menos, menos 4.2. Es decir, que en vez de sumar, vamos a restar acá. Cuando la temperatura es negativa, pues siempre va a ser una resta aquí. Así que nos queda 326.8 metros por segundo, que es la velocidad del sonido en el aire, pues cuando la temperatura es de menos 7. Bueno, siguiente ejemplo dice así. En una región se obtiene que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Pregunta, qué temperatura se registra en la región? Muy bien. En este problema nos piden encontrar la temperatura que hay en una región donde se sabe que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Es decir, vamos a despejar temperatura de aquí, de la fórmula, ¿no? De velocidad. ¿Qué hacemos primero? Pues como es de inicio tenemos una suma, así que este 331 que está sumando a este término, lo pasamos del lado izquierdo y pues estaría restando, ¿no? Acuérdense que B es la velocidad del sonido en el aire. Entonces, como es la tela que necesito, el punto 6 que está multiplicando pasa dividiendo de este lado. Es decir, dejamos la temperatura solita de ese lado. Acá arriba teníamos velocidad menos 331 metros sobre segundos. Y abajo que tenemos 0.6 metros por segundo por grado centígrado. Eso tenemos. Muy bien, entonces ese es el despeje. Muy bien, entonces aquí ya habíamos dejado el despeje de la fórmula, ahí lo teníamos, recordando pues que el dato del problema decía que la velocidad del sonido en el aire es de 340, así que V pues vale 340, ¿verdad? Menos 331 nos da 9, arriba tenemos, la resta nos dio 9 metros por segundo, y dividido entre 0.6 nos da 15, recordando que es temperatura la que estamos buscando, ¿verdad? Entonces nos van a cargar grados centígrados. ¿De dónde salen los grados centígrados? Pues tenemos estas unidades. Arriba tenemos metros sobre segundos y abajo tenemos metros sobre segundos, pero eso sobre grados centígrados, ¿verdad? Esto lo tomamos como si fuera una unidad. Así que lo tendríamos que dividir entre 1 para poder aplicar la regla de división de quebrados, ¿no? Así que ¿no? Obtendríamos metros por segundos por grados centígrados.
y abajo metros sobre segundos. Así que se eliminan esos dos porque son igualitos y quedan grados centígrados. Muy bien. Problema número 3 dice, un avión se desplaza en el aire con una velocidad de 1450 km por hora. ¿Cuál es su número Mach? Considere que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Excelente. Entonces ahora tenemos que un avión que vuela con una velocidad de 1450 km por hora y la velocidad del sonido en el aire en este momento en esa región es de 340 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es el número Mach del avión? ¿Qué es el número Mach? Pues la relación que hay entre la velocidad del avión sobre la velocidad del sonido. Entonces, pero como este está en kilómetros por hora y la del sonido en metros por segundo, pues hay que convertirlo a metros por segundo también, ¿verdad? Tiene que estar en las mismas unidades las velocidades. Así que aquí, ya haciendo la conversión de kilómetros a metros y abajo kilómetros, así cancelamos los kilómetros. De horas a segundos y arriba horas. Una hora son 3600 segundos. Así cancelamos las horas, nos queda esa cantidad. Ya divididas las dos velocidades, pues obviamente se van a cancelar las unidades, ¿no? Metro por segundo sobre metro por segundo, nos queda 1.18. Así que el número Mach de este avión, del vuelo de este avión, es de 1.18. Es decir, que el avión es lleva una velocidad ligeramente mayor a la velocidad del sonido, ¿no? Es 1.18 veces más grande. Aquí se nota la diferencia, ¿no? Bien, el problema número 4 dice así. El número Mach de un avión es de 1.2 y la temperatura es de 32 grados centígrados. ¿Cuál es la velocidad del avión en kilómetros por hora? Entonces, muy bien, de los datos que tenemos ahora en este problema es el número Mach con el del avión y la temperatura. Con estos dos datos me piden la velocidad del avión. Analizamos las fórmulas, ¿verdad? La única donde interviene la velocidad del avión es precisamente la del número Mach en esta, ¿va? Así que yo quiero la velocidad del avión, así que la velocidad del sonido en el aire, como está dividiendo, lo voy a pasar del lado izquierdo multiplicando, me va a quedar así. Si yo quiero la velocidad del avión necesito dos cosas, el número Mach y la velocidad del sonido en el aire. El número Mach vale 1.2, pero la velocidad del sonido en el aire no la conozco, la tengo que calcular. ¿Cómo la voy a calcular? Pues si tengo la temperatura, pues aquí tengo la formulita esta, ¿no? Que me sirve para calcular precisamente la velocidad del sonido en el aire. Es decir, esta velocidad del sonido la voy a calcular con la formulita, la primera formulita que está allá, ¿no? La que ya conocíamos. Con eso calculo la velocidad del sonido en el aire. Muy bien, entonces, si queremos la velocidad del avión, solamente necesitamos estos dos datos, pero nada más tenemos, les decía, el número Mach. Vamos a calcular la velocidad del sonido en el aire, pues, con la temperatura que nos están dando, utilizando la primera formulita. Sustituidos la temperatura en esta fórmula, pues nos queda aquí 0.6 por 32. Desaparecen los grados centígrados, ¿no? Nos queda 19.2 metros por segundo, que sumados con los 331 son 350.2 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido en el aire. O sea, esta. Así que nada más multiplicamos el número Mach por esa velocidad y obtenemos la velocidad del avión, que era la incógnita de este problema, ¿no? Problema 5. Un avión sobrevuela con una velocidad de 1600 km por hora, registrando un número Mach de 1.28. Pregunta, ¿cuál es el valor de la temperatura de la zona que sobrevuela? Bien, problema número 5 dice, un avión que vuela con una velocidad de 1600 km por hora, con un número Mach de 1.28 y la pregunta es, ¿cuánto vale la temperatura de la zona que va sobrevolando? Entonces, bueno, antes de continuar, pues
hagamos la conversión, ¿no? De a metros por segundos, estos 1600 nos da 444.44 metros por segundo. La conversión está indicada aquí, de kilómetros a metros, un kilómetro son 1000 metros, y de horas a segundos, una hora son 3600 segundos. Cancelan kilómetros, se cancela horas, nos queda eso. Bueno, como me están pidiendo temperatura, pues en cuál de las dos fórmulas interviene la temperatura, pues en la primera, ¿verdad? Pues aquí no hay temperatura, tendría que ser aquí. Así que primero despejamos la temperatura de la fórmula de donde la tenemos, ¿no? Entonces tendríamos velocidad es igual a 331 metros por segundos más 0.6. Ese despeje ya lo hemos hecho en uno de los problemas anteriores. Así que me voy a ir de rápido con eso. El 331 pasa de este lado. Este pasa por acá, restando. Ese despeje, como les digo, ya lo habíamos hecho hace algunos problemitas atrás. Este pasa restando, el punto 6 pasa, el punto 6 metros por segundo por grados centígrados, el punto 6 y todo esto pasa dividiendo de este lado, y arriba tenemos velocidad menos 331 metros por segundo. Esto es temperatura. Esa fórmula es la que tengo que usar para calcular la temperatura, que es lo que me están preguntando aquí, ¿verdad? ¿Qué necesito? Necesito un dato. ¿Cuál dato? La velocidad del sonido, no la tengo. Entonces, para obtener la temperatura yo necesito la velocidad del sonido. Bien. La velocidad del sonido, obvio, no la puedo calcular con esa fórmula, ¿verdad? Porque esa es la fórmula. Necesitaría la temperatura y estaría dando vueltas en un círculo vicioso. Es decir, yo quiero la velocidad del sonido en el aire, la puedo obtener de esta fórmula. De esta no la puedo obtener ahorita, ¿verdad? Porque no tengo la temperatura. De hecho, la incógnita es esa, ¿cuánto vale la temperatura? Bueno, entonces, de aquí obtengo la velocidad del sonido en el aire, el la V. Así que antes de llegar aquí, pues primero calculamos la velocidad del sonido con la segunda formulita. ¿Cómo nos va a quedar? M es igual a velocidad del avión entre la velocidad del sonido en el aire. Si esta la paso de este lado, me queda despejada la velocidad del avión. Pero yo quiero la velocidad del sonido en el aire, así que si está multiplicando va a pasar dividiendo, ¿no? Y ahí pues nada más es sustituir. ¿Cuánto va a ser entonces la velocidad del sonido en el aire? Pues si la velocidad del avión es de 444.44 entre el número Mach, que es 1.28, y vamos a obtener la velocidad del sonido en el aire. Muy bien, entonces ya despejada la velocidad del sonido en el aire, pues nos queda velocidad del avión entre el número Mach, así que eso nos resulta 347.2 metros por segundo. Esa es la velocidad del sonido en el aire. ¿Para qué la queríamos? Pues para poder encontrar la temperatura, ¿verdad? Pues ya habíamos hecho este despeje. Ahora sí, esta velocidad del sonido en el aire ya la conocemos. Y la sustituimos aquí en la fórmula, aquí nos vamos de este lado. La sustituimos acá y ya tenemos esta resta de velocidades que nos da 16.2 metros por segundo. Dividido entre 0.6 metros por segundo por grado centígrado, pues aquí se eliminan las unidades de velocidad y van a quedar grados centígrados. La división nos queda 27 grados centígrados, así que ahí queda resuelto el problema. Con esos datos ya investigamos la temperatura de la región. Muy bien, número 6 dice así: encuentra el nivel de intensidad con respecto al umbral de audición. Y aquí viene el umbral de audición, ¿no? 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado, o bien 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. De las siguientes intensidades, y tenemos dos intensidades aquí, y vamos a calcular su nivel de intensidad.
Muy bien, aquí en este problema nos piden encontrar el nivel de intensidad de dos sonidos. Son dos incisos. Tenemos esta intensidad de sonido y vamos a encontrar el nivel de intensidad. ¿Qué es el nivel de intensidad? Pues se obtiene con la comparación con una intensidad de referencia. En este caso la intensidad de referencia pues es el umbral de audición. Es decir, se compara esa intensidad con el umbral de audición y se mete en esta expresión de logarítmica y el resultado que se obtiene se expresa en decibeles. Decibeles, pues aquí está multiplicado por 10. Bueno, entonces, eh, arriba la intensidad a la cual le vamos a sacar su nivel de intensidad y abajo el nivel de referencia. Aquí tenemos dos valores para ese nivel de referencia. Está en watts sobre centímetro cuadrado y en watts sobre metro cuadrado. ¿Cuál voy a escoger? Pues dependiendo de las unidades de la intensidad del sonido que tengamos de inicio. Si aquí tengo watts sobre centímetro cuadrado, pues voy a escoger esa, la que está en watts sobre centímetro cuadrado, ¿no? Aquí se van a eliminar las unidades y nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí sigue quedando 10 por el logaritmo de lo que me resulte de esa división. Muy bien, en el inciso B tenemos esta intensidad, 2.4 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado. Metido los datos en la fórmula, pues esa es la intensidad de la que va arriba y abajo la intensidad de referencia, que es el umbral de audición. Ahora sí vamos a elegir el que esté en watts sobre el metro cuadrado, que son 1 por 10 a la menos 12, ¿no? 1 por 10 a la menos 12 watts sobre el metro cuadrado. Aquí arriba fue watts sobre centímetro cuadrado porque el sonido que teníamos estaba en esas unidades, pues ahora está en watts sobre metro cuadrado, ¿no? Así que elegimos esta. Y se cancelan las unidades. Esta división nos queda 24.000 y nos queda 10 por el logaritmo de base 10 de 24.000. Entonces, ¿cómo se obtiene ese logaritmo de base 10 de 24.000? Pues la tecla la tenemos aquí, la tecla del logaritmo. Bueno, aquí está la tecla del logaritmo. Entonces, 10 por el logaritmo de 24.000. Ponemos apretamos la tecla log y le ponemos 24.000 igual y nos queda 4.38 por 10, 43.8. A eso se le llama decibel. Entonces son 43.8 decibeles. Igual también acá, esta división nos dio 3.65. Perdón, nos dio 4.500. ¿Qué hicimos? Igual, pues, logaritmo, o sea, log, y le ponemos 4.500, igual, y nos queda 3.65. Por 10 son 36.5. Bueno, entonces, ahí quedaría, este sería el nivel de intensidad de este sonido, de esta intensidad, y ese sería el nivel de intensidad del otro, ¿no? Obviamente esos niveles es una comparación que se hace con el umbral de audición, que es el I0 que tenemos acá. Bueno, entonces, pues aquí es una función logarítmica la que se aplica. Como les decía anteriormente, un logaritmo viene siendo lo inverso de una potencia. Es decir, un logaritmo es el exponente al cual se eleva la base para que nos dé el número al cual estamos sacando el logaritmo. Y puede ser logaritmo de cualquier base, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el logaritmo de base 2, por ejemplo, de base 2, de 16. ¿Cuál es el logaritmo de base 2 de 16? Pues es el exponente al cual se tiene que elevar la base. El logaritmo de base 2 de 16 es 3.
Entonces, porque la base que es 2, o sea, esta es la base elevada al cubo, me da 16, ¿verdad? 2 por 2, 4 por 2, 16. Entonces, el logaritmo es el exponente al que se eleva la base para que me dé el número al cual le estoy sacando el logaritmo. Ese sería el logaritmo de base, de base 2. Los logaritmos que estamos usando aquí nosotros en esta fórmula son de base 10, pero no viene, la base no viene anotada ahí en la tecla, pero se sobreentiende que es de base 10. Si yo tengo el logaritmo de base 10 de 100, por ejemplo, ¿cuánto es? Pues es 2. ¿Por qué? Porque si yo tomo la base que es 10 y lo elevo al cuadrado, me da 100. El logaritmo de base 10 de 100 es 2, porque si a la base yo la elevo al cuadrado, me da 100, que es el número al que le estoy sacando el logaritmo. Bueno, ese logaritmo se escribe, el logaritmo de base 10 se escribe así solito, se sobreentiende que es de base 10. O sea, se escribe así realmente. Es igual a 2 porque 10, que es la base, aunque no la lleve expresada aquí, elevada al cuadrado me da 100. ¿Vamos? Esos son los logaritmos. Es 2 porque la base que elevada al cuadrado me da 100, ¿no? Que es el número que le estoy sacando el logaritmo. Problema número 7 dice así: encuentre la intensidad sonora de los siguientes niveles de intensidad con respecto al umbral de audición. Este es el umbral de audición, ¿no? En watts sobre centímetro cuadrado y en watts sobre metro cuadrado. Bueno, esos dos niveles que tenemos es uno es de 20 decibeles y el otro de 50 decibeles. Muy bien, ahora tenemos el proceso a la inversa, ¿no? Ahora tenemos un nivel de intensidad de un sonido. Su nivel de intensidad son 20 decibeles y la pregunta es: ¿cuál es la intensidad de ese sonido cuyo nivel es de 20 decibeles? Bueno, pues aquí volvemos a la fórmula de nivel de intensidad, solo que la incógnita ahora es encontrar la intensidad de ese sonido. Como datos tenemos la L, que es el nivel de intensidad, así que esto vale 20. Esto se sustituye de esta manera, ¿no? Aquí sería 20 igual a 10 por el logaritmo. Y aquí tenemos el nivel de intensidad, perdón, la intensidad del sonido, que es la incógnita, y abajo tenemos que colocar el umbral de audición, o el nivel de la intensidad de referencia. Aquí sí podemos poner cualquiera de los dos. Si ponemos el primero, pues el resultado nos va a quedar en watts sobre centímetro cuadrado. Si ponemos el segundo valor, pues nos quedaría en watts sobre metro cuadrado. Es la única diferencia. Así que si ponemos el de abajo, digamos, sería 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Obviamente el resultado me va a caer en watts sobre metro cuadrado. Bien, entonces es esto lo que necesitamos, la intensidad. Este 10 que está multiplicando sí puede pasar de este lado dividiendo. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 20 entre 10 igual al logaritmo de la intensidad que yo ando buscando entre el umbral de audición. Muy bien, 20 entre 10 pues me va a dar 2 aquí, ¿verdad? 2. Es igual al logaritmo de base 10 de la intensidad que ando buscando sobre el umbral de audición. Muy bien. Entonces, para despejar esta intensidad, primero tengo que deshacer el logaritmo. Es similar a que cuando queremos despejar algo que está dentro de una raíz cuadrada, ¿qué hacemos? Lo elevamos al cuadrado, ¿no? Entonces, para quitar un logaritmo, pues tenemos que sacar un antilogaritmo. Antilogaritmo.
Es lo contrario al logaritmo. Bueno, entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a decir el antilogaritmo de 2 es igual a antilogaritmo del logaritmo, y ya no va a alcanzar para allá. No, eso lo voy a poner aquí porque allá no va a alcanzar. Aquí sería antilogaritmo de 2 es igual a antilogaritmo del logaritmo de la intensidad entre el umbral de audición. Muy bien. Aquí que vamos a obtener este antilogaritmo, se elimina este logaritmo. Sacamos antilogaritmo en ambos lados del signo igual para que no se altere la ecuación, ¿verdad? La idea de sacar antilogaritmo es que nos quede aquí antilogaritmo por logaritmo y se elimine. Pero este queda afectado por el antilogaritmo. Bueno, entonces, ¿qué es el antilogaritmo de 2? Pues es 10 al cuadrado. Antilogaritmo de 2 es elevar la base al cuadrado. Bueno, entonces es igual a la intensidad entre el umbral de audición. Así queda. Va de nuevo. Sacar el antilogaritmo de un número es elevar la base, que es 10, y el exponente pues viene siendo el número 2 en este caso, ¿no? Si fuera 3, pues fuera 3, si fuera 4, fuera 4. Entonces el antilogaritmo es agarrar la base y elevarla a qué exponente, pues al número al cual le estamos sacando antilogaritmo. Es lo contrario, pues, porque el logaritmo es el exponente y el antilogaritmo es la base elevada a ese exponente. En este caso estamos hablando de 100, esto es 100, igual a la intensidad entre el umbral de audición. Y de ahí pues ya está fácil, ¿verdad? Esto está dividiendo, pasa multiplicando. Y tenemos la intensidad del sonido. Así que esa intensidad del sonido nos va a quedar muy bien. Así que la intensidad de ese sonido es 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metro cuadrado. Tiene un nivel de intensidad de 20 decibeles, pero su intensidad realmente es 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metro cuadrado. Eso es porque elegimos este valor del umbral de audición. Si hubiéramos elegido el otro, no se hubiera quedado en watts sobre centímetro cuadrado, nada más, es la diferencia. Muy bien, entonces ahora el otro inciso, el inciso B, es exactamente lo mismo, nada más que ahora tenemos un nivel de intensidad de 50 decibeles. Y la misma pregunta, ¿cuál es la intensidad de ese sonido? La fórmula pues es la misma. Bueno, en este caso no voy a sustituir la intensidad del sonido hasta el final, ¿verdad? Para no ir arrastrando tantos numeritos. Entonces, tenemos la fórmula y el dato que tenemos es la L, que es el nivel de intensidad. Entonces son 50 decibeles. No le ponemos decibeles, simplemente 50. Vamos a despejar la intensidad, igual que lo hicimos anteriormente. Primeramente el 10 que está multiplicando pasa dividiendo y esto me queda 5, ¿no? 5 igual al logaritmo de base 10 de estas intensidades. Entonces, yo quiero despejarla ahí, pero necesito deshacer el logaritmo. Así que le saco antilogaritmo a la parte
a ambos lados del signo igual para que no se me altere la ecuación. Así que digo antilogaritmo de 5 es igual a antilogaritmo del logaritmo de todo esto, o sea, de todo esto, ¿no? Se hace con la finalidad de que este antilogaritmo elimine a este logaritmo. ¿Ah? Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda antilogaritmo de 5 es igual a i sobre i sub 0, ¿verdad? Ya sin el logaritmo. Bueno, entonces, antilogaritmo de 5, ¿cómo se obtiene el antilogaritmo de 5? Pues es 10, que es la base, elevado a la 5. Esto es i sobre i sub 0. ¿Eh? Bueno, ahora sí, esta i la paso de este lado y me va a quedar 10 a la 5 por el nivel de audición y vamos a obtener la intensidad. Este dato, pues ya saben que es cualquiera de los dos, ¿no? En el inciso A, pues tomé el de watts sobre metro cuadrado. Ahorita voy a tomar este otro, ¿verdad? Pero puede ser cualquiera de los dos. Bueno, en este caso sería 10 a la 5 por 1 por 10 a la menos 16 watts sobre centímetro cuadrado es igual a la intensidad del sonido. Así que esa intensidad nos queda 10 a la 5 Muy bien, entonces ya para concluir con esto, pues tenemos, les decía, pues el antilogaritmo de 5 es 10 a la 5. De todas maneras, pues aquí lo podemos hacer también con la calculadora de manera directa, ¿no? Si le ponemos shift logaritmo, aparece el 10 ahí, aparece la base, pues, y le ponemos el 5, pues lo estamos elevando a la quinta. Lo podemos hacer así, o sea, le ponemos shift logaritmo, o inverso logaritmo, y va a aparecer en la pantallita la basecita, base 10, y luego le ponemos el 5, ¿verdad? Y el 5 se coloca como el exponente, pues. Puede ser así, o puede ser directamente 10, que ya sabemos que la base es 10, elevado a la 5, y nos da exactamente lo mismo. Bueno, como quiera que cualquiera de las dos formas que lo hagan es exactamente lo mismo. Entonces, ya, lo demás está muy sencillo. Aquí ya nada más se sustituye el umbral de audición y ya tenemos la intensidad del sonido.